A partir de este momento comienza Hacer Oído, un programa destinado a ser la voz del derecho. Conducción: Mariela Ferreira, Oscar Soranet y columnistas invitados. Un espacio de análisis y reflexión sobre temas y problemáticas de nuestra sociedad. NQ. Está con nosotros la doctora Amalia Fensor. Ella es abogada, especialista en derecho societario y empresario. Ella es docente universitaria, conferencista y escritora. ¿Qué tal, doctora Amalia? Mariela y Oscar la saludan. ¿Qué tal, Mariela, Oscar? Un gusto en escucharlos, un placer. El gusto es nuestro, doctora, de tenerla con nosotros en nuestro programa y de hablar de este tema tan importante, ¿no? Con esto que estábamos hablando hace un ratito sobre la pandemia y que muchas empresas familiares se han constituido frente a estas crisis y todo lo que genera, ¿no? Porque sabemos que las empresas familiares ocupan un lugar importante en la sociedad y están creadas por lazos fuertes. Entonces, ¿cómo se organizan este tipo de empresas? Qué bueno lo que están charlando, los escuché también, estaban hablando de la pandemia, lamentablemente lo que estamos viviendo a nivel mundial, y creo que este tema, el protocolo de la empresa familiar, que ahora vamos a ver un poco qué es esto del protocolo, ¿sí? O qué es esto de las empresas familiares. Pareciera ser, Mariela y Oscar, que las empresas familiares no tienen problemas, porque justamente son familia, y donde hay familia uno dice, bueno, ¿cómo yo voy a pelearme o a tener un conflicto con mi hermano, con mi esposo, con mi padre? Y les voy a decir a los dos, tanto a Mariela como a vos, Oscar, que no es así, que es donde hay mayores problemas. Yo siempre digo, bueno, tanto a los clientes como en los chicos en la facultad, a los alumnos, al público que nos escucha, que no es así, que son... Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Decía que es donde hay que tener mayor cuidado en las empresas familiares. ¿Por qué? Porque es donde aparecen los mayores conflictos, donde justamente no se plasman las cosas por escrito porque uno toma en cuenta la confianza del otro. Y justamente ahí aparecen los problemas mucho más cuando alguno de los integrantes de la familia no se encuentra ya en esta vida, por ejemplo, fallece. Entonces, uno empieza a ver que las empresas familiares, en cualquier tipo societario, generalmente van bajo la figura, para aquellos que saben un poquito más de derecho, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad chica, una pyme, ¿sí? Uno hace el contrato y pareciera ser que ahí termina todo. Y no es así, porque justamente uno tiene que dejar bien en claro qué pasa, por ejemplo, cuando los padres de estos hijos, esta empresa chiquita, suponte que es padres e hijos que hacen una empresa ahora para fabricar con la pandemia alcohol en gel o para determinados instrumentos útiles en esta pandemia, se crean bajo lo que es la familia, mis papás, mi hermano, y hacemos una sociedad, hacemos una SRL, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Uno se queda con ese contrato y nunca se planea o se deja bien claro esto de qué pasa si uno de los padres fallece. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones a tener en cuenta? ¿Me siguen? Sí, súper interesante. Entonces, bueno, ante esto, Mariela y Oscar, nadie planifica lo que es el protocolo de la empresa familiar. ¿Y qué es esto, me dirán ustedes, del protocolo de la empresa familiar? Bueno, es un documento que lo vamos a dejar por escrito desde ya y que va a pactar todas aquellas cosas que no pacté en el contrato original y que hacen justamente a estas cláusulas nuevas que vamos a dejar en claro en materia de lo que es los derechos y obligaciones que tienen los socios, los integrantes de esa familia. Por ejemplo, el padre, el hijo, ¿quién se va? ¿Qué pasa si mi papá fallece? Bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me divorcio? Y todos esos tipos de problemas. Me decías, Mariela. Bien. Y esto del protocolo, que me pareció súper importante, ¿no? Pensarlo desde este lado, ¿no? Cuando tenemos a la empresa familiar y que hicimos ese contrato y nos falta. ¿Es un protocolo que tiene regulación legal? ¿Cómo se plasma? Si eso va a ser por escrito. Sí, exacto. No tiene una regulación legal, ¿no? O sea, lo que tiene regulación legal es el tipo societario el cual uno va a figurar como empresa. Suponte
una SRL. Pero esto que estoy diciendo yo, el protocolo de la empresa familiar, lo vamos a plasmar por escrito y va a ser un contrato. ¿Sí? Va a ser un contrato entre las partes, entre los socios, en el cual justamente uno va a plasmar diferentes tipos de cláusulas. ¿Y qué se pacta ahí? Me van a decir ustedes o la gente que me está escuchando, el público, ¿no? Bueno, por ejemplo, voy a decir quién va a tomar las decisiones, ¿sí? Frente a cada tarea, ¿sí? ¿Quién, por ejemplo, qué pasaría si hay un cambio de generación? Pasamos de padres a hijos. Entonces, ¿cuál es el rol de cada uno de los nuevos integrantes? ¿Sí? ¿Quién pueden ser consejeros? ¿Quién pueden participar en diferentes cámaras empresarias? Otra de las cuestiones que voy a pactar en ese protocolo, en este documento escrito, Mariela y Oscar, son los estudios universitarios que han tenido, por ejemplo, los hijos, ¿no? También dejar bien en claro quién va a percibir honorarios, qué pasa en el caso de que uno, suponte que esto pasa mucho más que nada en el tema agrario, Mariela, en un campo, cuando uno de los padres fallece, siempre hay un hijo que trabaja mucho más que otro y que el otro por X motivo está acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o en otro lugar de lo que es la Argentina o en el mundo. Entonces esa persona tiene derecho a percibir las ganancias o el porcentaje de la sociedad, claro que sí, pero lo que está bueno es que para que no se peleen, porque aparecen las peleas de decir, bueno, pero yo estoy trabajando bajo el sol, con la máquina todo el día, y la otra persona, el hermano, el cónyuge, el cuñado, lo que sea, pareciera ser que no y que solo va y percibe ese dinero, porque no lo hace. Entonces, para que no sucedan esas cosas y que todos perciban y que el trabajo, el esfuerzo de cada uno sea equitativo y proporcional, o directamente proporcional a cada uno, lo que se hace es esto del protocolo de la empresa familiar, donde yo voy a pactar qué actividad va a tener cada socio y a su vez qué honorarios o qué distribución de esas ganancias le va a corresponder. Bien, bien. Con respecto al recambio generacional, haciendo un pasito para atrás, doctora, con respecto al cambio generacional y, por ejemplo, las salidas de accionista, ¿cómo se puede plasmar esto dentro del contrato? Bien, interesante lo que mencionas, Oscar, porque justamente el protocolo de la empresa familiar está pensado más para esto, ¿no? ¿Cómo lo plasmamos? Bueno, al hacer el escrito no solo vamos a plasmar lo que dije anteriormente, sino que vamos a decir, bueno, ante suponte el fallecimiento de uno de los padres, va a quedar un hijo, ahí hablamos ya uno o más hijos, hablamos ya de ese recambio, ya pasamos a los herederos en cierta forma, ¿no? Entonces, ese nuevo rol de estos accionistas y la salida de algunos que ya no quieran estos nuevos accionistas, porque esta generación nueva que ingresa, Oscar, va a tener que lidiar con gente que quiere que permanezca y gente que no, de la otra generación. Ha pasado mucho y ustedes verán que hay una empresa, por ejemplo, donde está la generación vieja de los padres, hay gente o amigos de los padres de la misma edad, y cuando uno de los padres o los padres desaparecen, quedan los hijos, pero siguen siendo empleados otras personas o que son de la generación de los papás de ellos. Entonces, ¿qué pasa con estos, no? ¿Siguen en la empresa? ¿No siguen? Bueno, estas cláusulas se pactan por escrito y a su vez hay que ver en qué condiciones siguen. A su vez también tomar en cuenta, más que nada en este recambio, diríamos, generacional, qué va a pasar con los nuevos integrantes, ¿no? Suponte, ¿quién quiere seguir? Porque a veces yo soy hijo, estoy en la empresa y en realidad no tengo intención de quedarme en la misma. Entonces también pactarse eso. Si alguien quiere retirarse, entonces que se retire, no obligarlo, ¿sí?, a que siga o que sigamos en el proceso, por ejemplo, sucesorio, etcétera. Bien. Bien. Y en el caso, doctora, de haber algún tipo de conflictos o quién es el propietario de la empresa. Bien, a ver. La empresa tiene como dueños a quienes están en la constitución de la misma, ¿sí? Suponte, si estos padres son los dueños de la empresa, son los que manejan lo que es el órgano de representación y administración de la sociedad, o sea, la gerencia o el directorio en una SA, ¿sí? Hay empresas de SA chiquitas cerradas. Bueno, ahí va a haber un presidente, un vice, que por ejemplo puede ser de estos papás que fallecieron. Ante la salida de ellos, se producen conflictos porque obviamente, tanto sea porque se van o porque fallecen, aparecen los hijos, o a veces no son los hijos los problemas, sino los cónyuges de sus hijos,
¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que plasmar en diferentes cláusulas que tiene este protocolo de la empresa familiar, qué hacer en esos casos. ¿Quién se queda? ¿Quién va a continuar? ¿Quién no quiere continuar? ¿No? También tomar en cuenta los conflictos que podrían suceder, ante todo es en el tema de percibir los dividendos, es decir, van a pelearse obviamente para percibir las ganancias de la empresa haciendo el menor trabajo posible, como les dije antes. Entonces, el que está trabajando todo el día, por ejemplo, como les dije antes en el ejemplo, en el campo, bueno, obviamente va a tener más conflictos que el otro porque va a querer pelear más dinero, por así decir. Ahora, todos estos conflictos siempre van a la sucesión, donde ahí, vulgarmente hablando, para que todos nos entiendan, se matan, porque obviamente necesitan todos, los que nunca participaron quieren participar en la empresa. Entonces, para evitar esos conflictos, es que yo digo, hagamos estos conflictos sucesorios, ¿no? Y que son a veces que traban todo lo que es la empresa, y además no solo traban la empresa, traban todo el acervo que va a la sucesión, y a su vez queda todo ahí y realmente se pierden grandes empresas y se pierde todo el dinero a veces por algún conflicto que a veces yo llamo emocional, que es peor que el legal, le diría yo, porque cuando ya hay un conflicto entre emociones, ¿no es cierto? No sé de quién me habló. Sí. ¿Hola? Sí. Perfecto. Cuando hay un conflicto entre emociones, ¿sí? Entonces es mucho más complicado el tema. Entonces, ¿qué hacemos? Este documento para que justamente eso no suceda y obviamente la empresa pueda subsistir. Doctora, acá Marisa de Belgrano nos hace una pregunta y se la voy a transmitir porque es muy interesante. Dice, ¿se puede realizar un protocolo familiar sin ayuda de un abogado? Sí, bueno, el tema es que hay que ver, como poder se puede, lo podría hacer algún profesional o alguien que entienda, pero no va a tener las herramientas legales necesarias como para darse cuenta si, por ejemplo, alguien está dando más de lo que no corresponde en el caso de una sucesión y después tenga una acción de colación para que se le restituya lo que le corresponde. En realidad esto lo hacen los abogados, ¿sí? O sea, uno puede, esto es como todo tipo de contratos, Oscar. Uno puede hacer un contrato de locación entrando, googleando, copia y pega. ¿Sí? Puede pasar, puede zafar, entre comillas. Pero a nivel legal, cuando aparecen los conflictos, y mucho más en estas circunstancias societarias, no corresponde. O sea, lo que corresponde es que lo haga un abogado para que justamente después sea válido ante, suponte, un juicio. ¿Sí? Bien, perfecto. Acá también me pregunta Marisa, dice, ¿en qué momento es mejor para realizar el protocolo familiar? ¿Si al comienzo o ya la empresa tiene que estar consolidada? A ver, al comienzo desde ya. Lo que pasa que a veces uno cuando comienza no sabe, empieza por lo menos, no quiere gastar, entonces hace directamente lo que corresponde por ley, que es el contrato, suponte la SRL, la sociedad, el tipo societario, ¿no? Para aquel que sabe un poco más de derecho. Pero esto, que es algo que está fuera del contrato social, fuera del estatuto, debería ir paralelamente al inicio de lo que es la empresa. Pero bueno, a veces si no se da, se hace después. El tema es que no falte, ¿sí? Y que lleguemos a tiempo. Bien. Claro. Otro tema importante que por ahí quisiera saber cuál es su visión, ¿no? En el momento que se elabora, que el profesional, es decir, el abogado o la abogada va a elaborar ese protocolo familiar, ¿es necesario conocer también cómo funciona emocionalmente esa empresa familiar para ir plasmando? Sí, Mariela, te escucho. Sí, obvio que sí, obvio. No lo hacen muchos, ¿no? Porque en realidad un profesional lo que hace el contrato, como todos los abogados y bueno, todos los profesionales me piden esto y bueno, van a lo que es volumen. Pero una persona que realmente trabaja en la empresa lo que necesita es que ante semejantes cambios, porque el protocolo de la empresa familiar parece fácil, suena muy bien cuando lo hablamos en el título del programa, pero hay muchos temas de cambios y consensos. Y está hecho justamente para evitar todo tipo de conflictos, con lo cual no solo requiere de un profesional idóneo en el tema, sino que aparte, desde ya que ese profesional conozca la empresa y obviamente conozca a los integrantes, y que realmente sepa si los que integran la empresa son quien dice ser y no que hay algún, por ejemplo,
una persona ficticia, ¿sí? A veces muchos dicen decir que está tal persona y esa persona, por ejemplo, no existe, o me dicen que hay tal documentación y no existe. Esto nos pasa, bueno, en todas las áreas del derecho. Entonces, sí, obviamente debe conocer del tema y conocer la empresa. Yo lo que hago es ir a la empresa, ver si existe y obviamente no solo recorrer los libros societarios y su personería jurídica, sino también hablar con cada uno, hablar con todos los socios, desde el que tiene mayor voto al menor, ¿sí? Porque obviamente es un tema importante para que no haya trabas el día de mañana. Bien. Excelente, doctora. Acá Alma Venegas le manda un cariño y Josefa Samira le manda también saludos. Entendemos, doctora, que las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo de origen familiar, son las grandes protagonistas de la actividad económica argentina, y hay un total de empresas impresionantes que mueven casi el 90% del PBI, no, el 68% del PBI de la Argentina, o sea que es muy elevado. Así que por eso tan importante poder desarrollar este tema y con usted que sabe tanto, así que le agradezco muchísimo su participación y haber aceptado, por supuesto, la invitación en hacer oído la voz del derecho. Sí, Oscar, para cerrar en 2 palabras, te agradezco primero la invitación a vos y a Mariela, desde ya muchas gracias, agradezco a todos los que van dejando mensajes, tanto en mi Instagram como el de mi socio, @LucianoCorbella, quien obviamente, por más que él haga marketing digital, él trabaja conmigo y sabe todo esto de lo que es la empresa familiar, porque justamente ha estado con grandes directorios de empresas trabajando. Ahora bien, lo que quiero que la gente recuerde son 2 cosas. El protocolo familiar debe diseñarse, o sea, tiene que estar hecho como un traje a medida, ¿sí? Porque justamente eso hace que la familia no entre en posibles conflictos posteriormente. Y después, obviamente, lo que tiene que hacer es unir justamente a la familia para que no aparezcan esos conflictos. Así que, sabiendo esto, y dicho esto, y sabiendo que el abogado es una especie de psicólogo legal en estos temas, creo que es más que suficiente. Bien. Bueno, doctora, infinitamente agradecida por habernos acompañado y haber compartido todo su conocimiento. Por supuesto, lo vamos a invitar al licenciado Luciano Corbella para que nos hable sobre marketing digital, un tema tan importante que está tan en auge. Así que les deseamos un muy feliz 2021, que lo terminen lindo y mucha luz. Bueno, igualmente, Mariela, a vos, un cariño enorme a vos, a Oscar, y muchas gracias por invitarme y muy felices fiestas a ustedes y a toda la audiencia que nos escucha.